Entonces, ¿Cristo podía pecar o Cristo no podía pecar? Vamos a entrar en un terreno bastante interesante y por eso preste mucha atención, ¿ya? ¿Cristo podía o no podía? Entonces ahí es donde viene el pensamiento. Claro que podía, pero Él no quiso, porque Él soportó la tentación. Miren, mis amados hermanos, hay un detalle que nosotros debemos considerar. Solamente nosotros, quienes hemos sido engendrados por nuestro padre, y nuestro padre por nuestro abuelo, y nuestro abuelo por su tatarabuelo, y a ese tatarabuelo fue engendrado por Adán. Nosotros luchamos contra el pecado y nosotros batallamos contra el pecado, pero al final de cuentas el pecado nos termina venciendo a nosotros. Por eso es que nuestra lucha es diaria. Y con eso no estoy diciendo que todos tienen derecho a pecar porque no pueden vencer al pecado. No estoy mencionando eso, porque recuerda que nosotros estamos viviendo en una nueva creación. No estamos viviendo bajo la vieja creación. Por eso dice despojados del viejo hombre. Pero Jesucristo, Él es de otro linaje. Jesucristo no fue engendrado por José. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, en el vientre de María. Él solamente... para que me entiendan ustedes, esa semilla que papá colocó en mi mamá, aquí está el fruto. Soy yo el fruto de esa semilla que mi padre colocó en mi madre. Como José no se acostó con María, y eso ustedes lo saben muy bien, entonces esa semilla, ¿de dónde fue que apareció en el vientre de María? Él les dice claramente, el arcángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esa razón, el santo ser que nacerá de ti será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, desde los cielos vino que esa semilla, y en el vientre de María. No viene en el mismo linaje de Adán, sino viene de otra parte. Entonces, ese ser humano que nace allí, es totalmente diferente a nosotros. Él no nace con la contaminación del pecado. Dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. Pregunto, ¿María concibió a Cristo Jesús en pecado? No. ¿Cómo es que el pecado pasa de generación en generación? ¿A través de qué? ¿Cómo? A través de la sangre. A través del hombre coloca el esperma en el óvulo materno y eso es sangre. A través de esa sangre que está contaminada ya con el pecado original, entonces va contaminando. Pero como en el vientre de María no viene con la sangre contaminada, sino con una preciosa sangre, que es la sangre de Jesucristo, que no es la misma sangre tuya y mía, sino una sangre que no tiene pecado. Por esa razón Jesucristo, Él no podía pecar. Aquí viene, dicen esto, pero si Cristo hubiese querido pecar, hubiese pecado. No, Él así hubiese querido, Él no hubiese pecado. ¿Por qué? Porque Él no está bajo pecado, porque Él no tiene la influencia del pecado, porque Él no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Por eso es que Jesucristo es completamente distinto y diferente a nosotros. ¿Cómo era Cristo Jesús cuando Él estaba en el vientre de María y nació? Como Adán fue al principio. Por eso se llama el segundo Adán, porque el primer Adán se contaminó. Ahora el segundo Adán, ese no tiene contaminación. Por esa razón que dice la Escritura, que si nosotros venimos a Cristo Jesús, su sangre a nosotros nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús es el antídoto para el veneno mortal que la serpiente al morder dejó en nuestra descendencia, en todos los seres humanos. Eso dice Romanos 5:12, porque el pecado entró al mundo por un hombre, ese es Adán, así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.